Bueno, pues ahora vamos a dar inicio al estudio de este tercer enemigo del alma, que es la carne. Es ese enemigo que somos nosotros mismos, que es esa tendencia a pecar, la misma concupiscencia que traemos por el pecado original, esa tendencia que traemos al mal y que pues tenemos que controlar, ¿verdad? Para mí, yo creo que seríamos los enemigos principales nosotros mismos, porque si nosotros no cerramos la puerta al demonio, si nosotros no cerramos la puerta al mundo, pues entonces, ¿quién la va a cerrar? Entonces, en nosotros está precisamente controlar los otros dos enemigos y obviamente, pues estos que nos ofrece nuestro propio ser. Vemos que en Mateo 26, versículo 41, dice nuestro Señor, velad y orad para que no caigas en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. La carne se refina en estos otros vicios, la lujuria, la impureza, la malicia, voluptuosidad, inmodestia, libertad con sus consecuencias, obstinación, ofuscación, sordera, ceguera, duda, ilusión, engaño, frialdad, tibieza, indiferencia, desaliento e impenitencia. Bueno, vamos a empezar con el vicio de la lujuria, que en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2351, la describe como lo siguiente. La lujuria es un deseo, un goce desordenado del placer venéreo. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de procreación y de unión. La lujuria ataca en muchos aspectos, desde los sentidos, la imaginación, la acción. Todo lo que atañe a las siguientes acciones pecan de lujuria: masturbación, fornicación, pornografía, adulterio, prostitución y violación. Bueno, vemos que aquí las finalidades de procreación y de unión únicamente las da el sacramento del matrimonio. Por eso es que Dios bendice también la sexualidad en el matrimonio. Las virtudes guerreras para combatir a este vicio es la castidad y la pureza. Al respecto, Jesús le dice a Conchita: quiero en mi oasis la pureza espiritual perfecta, no solo limpieza de cuerpo y mente, sino el depuramiento absoluto de todo afecto menos puro. Es lo que se le puede llamar la pureza angélica, lo que más se asemeja a Dios, ya que Él mismo es pureza. Jesús continúa diciendo que la virginidad es una cosa muy preciosa, es muy amada de mi corazón, es el fruto más rico que la castidad y procede del mismo foco de pureza. La virginidad que yo más estimo es la del alma, a la cual acompañan otros dones y frutos de la pureza. La castidad y pureza, estas virtudes refiere también a todos los sentidos, la mente, el cuerpo, la vista, el oído, el habla, etc. Bueno, vamos a confrontar en 1 Corintios 6, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y había de tomar yo los miembros de Cristo para ser los miembros de prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues está dicho, los dos se harán una sola carne. Mas el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. El intercesor debe purificarse de la lujuria. Satanás ataca mucho los sentidos. Debemos consagrar siempre nuestros sentidos a Jesús, invocar la intercesión de la Virgen María, Reina de la Castidad y Pureza. En el momento que llegue la tentación, cubrirnos con la sangre de Cristo y ofrecer una mortificación para combatirlo. ¿Qué sentido tiene orar por una persona que está oprimida por Satanás si sus actitudes, gestos, lenguaje y acciones se parecen a las nuestras? ¿Con qué autoridad pudiéramos orar por ellas cuando nosotros podemos igualar en la vida diaria sus actitudes? Satanás es una criatura angélica y sabe cuál es nuestra debilidad. Por eso es muy importante que el intercesor procure una vida íntegra, tanto visible como invisiblemente, como en el campo espiritual. En la medida que se pueda hacer una buena confesión, sabemos que somos débiles, pero el Espíritu Santo siempre viene a nuestra ayuda. Esto lo podemos confrontar en Romanos 8:26. Pidamos pues al Espíritu Santo que nos done de las armas necesarias para combatir lo que nuestra debilidad humana no puede por sí sola.
La malicia es maldad, malignidad e inclinación al mal, es todo lo opuesto a la pureza. Es hija de la incontinencia, arrebata el candor, el pudor y la inocencia. Se infiltra en las potencias del alma y en los sentidos, matando todo lo recto y santo que yo puse en el hombre, dice nuestro Señor. La malicia huye de la cruz y huye de María, porque la malicia es oscuridad y la cruz es luz. Y María es claridad y candor y pureza. Por estas virtudes fue escogida para matar a la vil serpiente de la malicia infernal. Con el pecado de Adán entró la malicia en el mundo, se apartó del orden y luego a su posteridad el desorden. Existe otra clase de malicia que viene a ser cualidad y hasta virtud, la cual evita muchos males y siempre es compañera de la prudencia. Esta clase de malicia a veces es necesaria, sobre todo los que llevan en sus hombros el cargo de gobernar a otros. Esta malicia se junta muy bien con la pureza y castidad, con la inocencia y el candor. Esto lo vemos en la página 184. Esta clase de malicia de la que habla nuestro Señor es aquella que un superior practica para discernir la acción del Espíritu Santo, o bien el poder oler el veneno infernal que Satanás quiere infiltrar mediante sus acciones. Se pudiera decir que viene del don de discernimiento, aquella que Dios permite para que el superior pueda frustrar los planes del enemigo. Nuestra Madre Santísima es quien nos defenderá de esta serpiente, por eso es muy necesario que el intercesor se consagre cuantas veces sea necesario al Inmaculado Corazón de María, porque ella nos da las gracias necesarias para combatir estos vicios. Ella, como buena madre, guarda a cada hijo suyo y a cada intercesor en el recinto sagrado de su corazón. Ella, que comanda la legión de intercesores, sabrá defendernos y ayudarnos a obtener la victoria sobre sus enemigos. Bueno, y vemos en Proverbios capítulo 11 que dice que el malvado solo piensa en rebelarse, pero se le mandará un ángel de infortunio. El que actúa con malicia no es bien visto por Dios y tarde o temprano su suerte le cambiará. Aunque pensemos que a ellos no les pasa nada y siempre triunfan, terminan tarde o temprano mal. Es mejor pedir el don de temor de Dios para que aprendamos a amarlo tanto que tengamos temor a ofenderlo con nuestras maldades. El remedio para el vicio de la malicia es la modestia, el pudor, el candor, la inocencia y pureza, la oración y el sacrificio, la firmeza, la energía y dominio propio de la humildad y confianza en mi grande misericordia, dice el Señor. Pasemos al vicio de la voluptuosidad. Es una satisfacción o complacencia en el placer que proporcionan los sentidos. Expresa una sensación que sobrepasa el placer sexual. Solo es utilizado cuando el libertino combina lo físico, lo mental y el deleite criminal. Se combate con la mortificación, que es el constante quebrantamiento del propio querer, la cual es hija de la virtud, del sufrimiento y hermana del padecimiento. La mortificación domina los sentidos y pone a raya las pasiones del hombre. Se interna hasta en las potencias del alma. Es una virtud tan fuerte que derroca la voluntad humana. La voluptuosidad también se combate en la humildad y en la constancia en la oración. Toda idolatría es pecado. Cuando el hombre no domina sus inclinaciones o sus sentidos, se hace esclavo de estas, así que se convierte en idolatría. Un intercesor debe renunciar a sus ídolos, buscar un equilibrio en su vida, sobre todo santificar su cuerpo, porque este es templo del Espíritu Santo. Al ser bautizados pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos manchar su cuerpo dándole rienda suelta a los sentidos y la imaginación? San Pablo nos dice: vivamos despreciando los apegos que nos apartan del amor de Dios, es decir, que no se trata de descuidar nuestras obligaciones de Estado, sino que estemos libres de afectos que puedan quitarle lugar a Dios, recordando darle el señorío a Jesús en todos los aspectos de nuestra vida. Si confrontamos la primera carta de Corintios del capítulo 7, versículo 29-31, vemos que dice lo siguiente: esto quiero decirles, hermanos, el tiempo se ha cortado. En adelante los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no hubieran adquirido nada, y los que gozan la vida presente como si no la gozaran. Piensen que todo lo actual está pasando. ¿Qué quiere decir esto? Que dejemos los apegos, que sigamos una vida
normal, sin inclinaciones, sin hacernos ídolos que nos puedan esclavizar en los sentidos. Pasemos a la inmodestia. Es el vicio que llena el infierno de almas, es un vicio contrario a la pureza. Es hijo de la soberbia, la envidia y los celos forman su corte favorita. Este vicio se apodera del alma, del cuerpo, de todos los sentidos y potencias de la criatura. Por el pecado contra la pureza entra la incredulidad, ofusca la fe en los corazones, quita la esperanza y destruye la caridad. Apenas entra la razón cuando ya este vicio maldito se inicia en la criatura. Este vicio aleja a Dios y por ende al Espíritu Santo, que se aleja de las almas que no son puras y los hunde en pecados mortales. La penitencia es el alma poderosa contra este nefasto vicio, la mortificación de los sentidos para cerrarle las puertas al canto de esta sirena infernal de la inmodestia. Esto lo podemos ver en la página 177. La Divina Eucaristía es el remedio infalible porque la Eucaristía contiene la pureza misma. Además, mi sangre preciosa, dice Jesús, engendra vírgenes y mortifica los corazones, limpiándolos e infundiéndoles luz y gracia. El vicio de la inmodestia se da en el hablar, en el vestir, en el caminar. Un intercesor debe ser prudente en todos los aspectos. A veces a las mujeres les suele atacar más. Crece tanto este vicio que la persona no se da cuenta de su inmodestia y se acostumbra a ella. San Agustín decía, en todos tus movimientos que nada sea evidente que ofendiere los ojos de otro. Lamentablemente este vicio se ha infiltrado por todas partes, en adultos, ancianos, jóvenes y hasta en los niños, que es el tesoro más preciado para nuestro Señor. Estas almas puras que son manchadas con la impureza, esta serpiente infernal se ha infiltrado en la moda, arrebatándoles hasta el más mínimo pudor a las personas. Se ha introducido en la música, en el arte, en los medios de comunicación, en las conversaciones. Debemos pedir a nuestro Señor que purifique y bendiga estos campos, porque los principales presas son los niños y los jóvenes. Es deber del intercesor tanto vigilar su cuerpo en el vestir, en el hablar, las conversaciones que oye, rechazando las pláticas y chistes obscenos. Es mejor cortar de tajo una amistad que nos lleve a la inmodestia. Siempre debemos cuidar que nuestro andar sea sencillo, sin movimientos sensuales, así como nuestro vestir, practicando el pudor, así como también vigilar y mantener nuestros hogares con rectitud y modestia. Dentro de todas nuestras posibilidades, vigilar la música que oímos, los programas y las películas que vemos, orar para que nuestra familia y hogar sea un templo de la Santísima Trinidad. No olvidemos que nuestro hogar es la iglesia doméstica y también debemos santificarlo. Bueno, vamos a meditar ahora libertad con sus consecuencias. La libertad es la más grande aspiración del hombre, pero si se cambia en desorden, lo conduce al despeñadero, el plano inclinado de todos los vicios. La libertad humana que se olvida de Dios nace de la soberbia y tiende a la impureza por los apetitos sensuales del hombre. Esta libertad tiende al mundo y a la disipación. La libertad bien entendida consiste en no tenerla, es decir, en la sujeción y en la obediencia, y tiende al silencio y recogimiento. El abuso de la libertad lo inclina a todos los vicios. El hombre espiritual que aspira a la perfección piensa más allá y busca las dulces cadenas de la sujeción y de la obediencia, y atándose con ellas es feliz porque encuentra la paz. Vende lo que tiene, que es la libertad de acción y libertad de entendimiento, y con estas ataduras se desata y al perder voluntariamente la libertad, la alcanza. Esta libertad divina está en el dominio propio y en el vencimiento. El hombre se engaña, solo se deja llevar por esa falsa corriente de la libertad. Entre más se aleja el hombre de Dios, más prisionero y esclavo de sus vicios, del mundo, del demonio se vuelve. Una marioneta en manos de Satanás, quien le mueve las cuerdas para que camine. Esclavo de la moda, de las costumbres, siguiendo una sociedad más ciega y esclavizada que él mismo, profiriendo insultos contra la iglesia, que es una retrógrada y que no evoluciona según los tiempos modernos. Sin embargo, Jesús en su Evangelio nos dice en Mateo 24, versículo 35, pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Esto quiere decir que la Biblia no se pone de moda y no se adecúa a la conveniencia de nosotros.
Solo se engañan callando su conciencia, apagando el último aliento del Espíritu Santo en sus vidas. Han convertido la libertad en libertinaje, perdiéndose en sus vicios y pasiones. El intercesor jamás debe perder el don de temor de Dios. El amor a Dios es tanto que se teme hacer el mal, se teme ofenderlo. Un intercesor está perdido si no tiene ese don que nos ayuda a no caer en el pecado. Si confrontamos Salmos 101 del versículo del 1 al 3, dice: Aleluya, feliz el hombre que teme al Señor y valora mucho sus mandamientos. Su semilla será pujante en el país, los retoños del hombre bueno serán benditos. Habrá en su casa bienes y riquezas y su honradez que durará para siempre. El intercesor que se ha encontrado con Dios y lo conoce venderá todo lo que lo aparte de él, ya no estará sujeto a esa falsa libertad para volver a la opresión del pecado. Debe estar seguro que en Cristo encontrará la verdadera libertad para amar y sentirse amado, lo que debe de llenar todos sus vacíos espirituales. Pasemos ahora al vicio de la obstinación. Es un vicio que hace que el hombre se complazca en sí mismo sin importarle los demás. Se vuelve terco porque quiere que su pensamiento prevalezca por encima de los demás. En el fondo es creerse mejor que otros y de ahí que se vuelve arrogante, presumido y orgulloso. Nace de la malicia infame y lleva en sus venas el veneno de la impureza, de la lujuria y sobre todo de la soberbia más crecida. Es un vicio de un corazón impuro y orgulloso. Apaga la luz de la fe sin volver a vislumbrar el alma. El alma obstinada jamás se humilla, sino que se levanta contra su Dios, perseverando en el pecado y al fin muere en la ceguera más espantosa, pasando al infierno. Y esta obstinación es un castigo más que un vicio. Dice nuestro Señor: castigo de mi justicia para con las almas impuras, maliciosas y soberbias. Hay obstinación espiritual, el alma que se obstina en su juicio propio, que no detiene en el mal camino de los embustes de Satanás y no hace caso de los avisos de la gracia que se le envían, y que por dureza y capricho continúa en su pecado aun cuando se le enseñe la luz y se pierda hundiéndose en espantosos vicios. Las armas contra este vicio son la humildad, la humildad profundísima, obediencia ciega, pureza angelical y crucifixión. Debemos considerar estas luces de discernimiento para identificar si estamos cayendo en este vicio, y a continuación les voy a detallar. Alguien que siempre se defiende, sea justa e injustamente la acusación que le hagan, jamás se ha quedado callado, se molesta cuando se le lleva la contraria. Es difícil que acepte una idea diferente a la suya. Una vez que tiene una idea, no la cambia o le cuesta mucho cambiarla. Se frustra cuando alguien cambia sus planes. Le cuesta trabajo ceder y discute apasionadamente defendiendo su punto de vista, aunque sea algo sin importancia. No sabe distinguir entre una agresión personal y una diferencia de opinión. El intercesor debe de actuar así solo cuando se trate de defender las verdades de fe, principalmente los dogmas, pero sin perder la paz. Se debe corregir con amor y se debe de tener conocimiento de la palabra para no caer en la trampa de Satanás, de enojarnos y llenarnos de ira contra el oponente. ¿Qué debe hacer un intercesor que está frente al obstinado? Primero debe de instruirse en la palabra de Dios, mantener la calma, tener paciencia y que la virtud de la humildad salga a relucir. Cuando esto no funciona, ser prudente y saber retirarse a tiempo, ya que no está en nuestras manos cambiar al oponente. Lo que sí está en nuestras manos es interceder por él para que el Señor toque su mente y le dé la liberación de su espíritu. El intercesor nunca debe ser obstinado, deberá abrir sus sentidos a la voz del Espíritu Santo con humildad y la práctica de la santa obediencia a sus superiores y a su director espiritual. Bien, pasemos al vicio de la ofuscación, estado de la persona que sufre una pérdida pasajera del entendimiento y de la capacidad de razonar o de darse cuenta con claridad de las cosas. Meditando Marcos capítulo 6 del versículo 52, vemos que dice: pues no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Como intercesores puede haber ocasiones en que nos invada tanto la desesperación, la tristeza o el coraje que no seamos capaces de reconocer la acción de Dios en nuestras vidas. Tanto nos pesa la cruz y tan acostumbrados estamos a ese peso que nos olvidamos de reconocer que es Cristo quien la carga por nosotros. Nos olvidamos de entregarle con amor el peso de esa cruz, llegando a una ceguera que nos impide reconocerlo, como los discípulos de Maús que fueron incapaces de darse cuenta que el Señor caminaba y hablaba con ellos.
Lo vemos en Lucas 24 del versículo 15-16. Por eso el intercesor debe entregar todo a Dios por amor y por la salvación de las almas y la suya propia. Que el peso de nuestra cruz no nos impida reconocer a Jesús y buscarlo en la oración y sobre todo confiar en su misericordia de Dios y recordar siempre las palabras del arcángel Gabriel, que para Dios no hay imposibles. Lucas capítulo 1, versículo 37. La ofuscación se combate con la claridad de conciencia en la oración contemplativa, con un desprecio por las cosas del mundo y un renunciamiento de sí mismo. Sordera espiritual procede de la disipación y trae en sus venas la sangre de la infidelidad, inconstancia e ingratitud. Es el mayor obstáculo que impide la perfección, porque el alma sorda y ciega no escucha ni puede escuchar la suavísima y delicadísima voz del Espíritu Santo, ni ver la acción de Dios en su vida. La disipación la produce en las almas, a las cuales aturde el ruido mundanal y el ruido de las pasiones sin freno, viviendo infelices dentro de un torbellino que las ensordece. Las almas sordas y ciegas no les duele ofenderme, dice Jesús, ni verme ofendido, no sienten daño ni aún el suyo propio. Siempre acompaña a la sordera espiritual la ceguera. Las almas sordas casi siempre son sensuales y casi siempre llevan consigo el maldito vicio de la impureza. Las almas sordas acompañan generalmente los 7 vicios capitales. Lo mismo les da ofenderme que verme ofendido. Están llenas de frivolidad, placer, fragilidad y amor propio. Ceguera espiritual. Estas almas oyen pero no escuchan, sienten que caen las palabras pero no penetran en ellas, el sentido de las mismas. El arma contra estos 2 vicios es el Espíritu Santo, la gracia por medio de una firmesísima correspondencia pura, amorosa y constante. Los oídos y los ojos muertos se curarán por el sacrificio, la generosidad y la constancia. Mas para alcanzar esto es necesario que las almas busquen la soledad interna y la oración y se habitúen a ellas, porque estas 2 puertas conducen al Espíritu Santo. No basta oír y ver, puesto que esto se quedará en la materia, sino que se necesita que el Espíritu escuche y vea con atención. Si confrontamos Jeremías, el capítulo 6, versículo 10, dice: ¿A quiénes hablaré y advertiré para que oigan? He aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es oprobio, no se deleitan en ella. Bueno, pues el intercesor siempre debe de tener sus oídos abiertos al Espíritu Santo para saber interceder, para saber qué y cómo pedir. Un intercesor con sordera y ceguera espiritual será como un merolico, solo hablando y diciendo simples fórmulas, sin tener nunca conectado su espíritu con el corazón de Cristo, porque nunca podrá escucharlo, nunca podrá consolarlo, nunca podrá sentir con el corazón de Cristo. De esta sordera y ceguera proviene la falsa piedad. El hombre no acepta naturalmente las cosas del Espíritu de Dios, son locura para él y no las puede entender porque solo espiritualmente pueden ser juzgadas. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Es difícil entender el actuar de Dios, su proceder. Hay gente que prefiere perderse en el ateísmo porque no puede comprender las cosas de Dios científicamente y no puede doblegar su soberbia y dejarse llevar por las inspiraciones del Espíritu Santo. No tienen respuestas y prefieren quedarse sordos, mudos o ciegos. La ilusión es un vicio que consiste en que Satanás pone ilusiones en la mente. Cuando no ponemos rienda fuerte en dominar los pensamientos, estos nos hacen esclavos, creando falsas ilusiones que a veces terminamos creyendo que son reales. Varios santos han escrito sobre la mente y cómo debemos de poner un alto a esas ilusiones. Santa Teresa de Ávila solía decir que la mente era la loca de la casa, ya que si la imaginación no es usada constructivamente, termina dominándonos y recreando una serie de falsas ilusiones, las cuales nos sacan de la realidad actual en la que vivimos. Debemos controlar siempre la mente. Cuando se logra que la mente se concentre en el presente, en el aquí y ahora, por ejemplo, al realizar una tarea de cualquier tipo, la loca de la casa se tranquiliza. A veces nos hacemos falsas ilusiones de que somos santos, que no ocupamos esforzarnos en practicar nuestras obras de piedad. Creamos ilusiones pensando que sin ningún esfuerzo alguno vamos a poder combatir contra Satanás. El intercesor debe ser muy astuto para no dejarse vencer por este vicio que todo lo disfraza. Alguien que ya no está en el ministerio
de intercesión, solía decir que era muy amigo de San Miguel Arcángel y que no podían con él. Sin embargo, se relajó demasiado en ayunar, en su oración, no obedecía a su coordinador y terminó mal, solo por crearse falsas ilusiones. Nuestro Señor fue muy claro. En Mateo capítulo 26, versículo 40 dice: viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos y dice a Pedro: aunque no habéis podido velar una hora conmigo, velad y orad para que no caigas en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. El engaño se pudiera decir que en apariencia puede ser algo placentero, que al final nos muestra una realidad distinta. El engaño es la esencia de Satanás. Un alma que verdaderamente ama a Dios nunca debe permitir el engaño en su vida, porque sería una hipocresía, un alma doble y falsa. Dios es claridad y pureza, el engaño es contrario a Dios. Su misión en el campo de Satanás es extensísima y no hay alma ni ha habido, excepto María y pocos santos, que no se hayan manchado en más o menos grado con este vicio dañoso. El engaño seduce todos tus sentidos, las sensaciones de libertad, pero al final terminas preso, encadenado a esta esclavitud, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Esto lo vemos en la segunda carta de Pedro del capítulo 2:19. Enemigo capital es el engaño. Satanás provoca en los espirituales muchos engaños, al punto de hacerlos sentir santos o dotados por Dios, a fingir dones que no se tienen. Un espíritu que lo lleva consigo jamás entrará en contacto con el Espíritu Santo, que es verdad, pureza y claridad. El intercesor debe ser muy claro, transparente, tener la verdad siempre frente, jamás permitir el engaño en visiones, en dones o carismas que no tiene, no sea que el demonio lo haga presa de él por mentiroso. Si confrontamos en Proverbio capítulo 12, versículo 22, dice: los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Asimismo, Satanás engañó a Eva en Génesis 3:4. Podemos confrontar. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y no conocerán lo que es bueno, y conocerán, lo que es bueno y lo que no lo es. La cura del engaño es la humildad, buscando siempre la verdad. También se cura con la meditación, pues el trato frecuente con la verdad eterna la aleja para siempre del corazón. Pasemos a estos tres vicios, que es la tibieza, frialdad y desaliento. Nacen de la ceguera, la cual como castigo oscurece y ofusca la gracia en el alma que la lleva consigo. Con el alejamiento de la gracia viene el pecado venial, y este venial es el que produce a estos terribles enemigos que tanto mal hacen en el camino del espíritu. El pecado venial hiela los corazones y los entibia, sumergiéndolos en el desaliento más profundo. Quita de los corazones la afición de las cosas de Dios, se introduce en el alma manchada la falsa piedad. El alma fría con nada se inmuta, ve con la mayor indiferencia y aún mayor fastidio todo lo santo y todo lo divino, llevando consigo la hipocresía para manifestar lo que está lejos de sentir. Los remedios para estos males son la limpieza del alma, el sacrificio, la cruz, que enciende en el alma el amor activo, el cual es el enemigo de toda frialdad, tibieza y desaliento. Oh dolor, tú eres el enemigo mortal del demonio, dice Cristo. ¿Cuándo comprenderán las almas? Cuando poseyéndote no te querrán abandonar. Toda alma que comprenda lo que es crucifixión y la haya experimentado jamás querrá volver a bajar de la cruz, porque en ella ha encontrado tesoros riquísimos de gracias. Esto lo podemos ver de las páginas 295 a la 297. Un intercesor debe estar muy atento a estos tres enemigos del alma: la tibieza, frialdad y desaliento. En cuanto dejemos de sentir las gracias de Cristo, que Cristo te da, debemos redoblar la oración. A veces Dios permite que sintamos estos vicios. Hay muchos santos que los experimentaron. Madre Teresa de Calcuta sintió una resequedad espiritual constantemente, pero ella no permitía que esto la separara de su apostolado. Por el contrario, sabía que cuidando y amando al pobre y al enfermo, ahí estaba amando a Dios. Otro santo que habla de esto es San Juan de la Cruz. Pudiera ser que la noche oscura del alma sea una mezcla de esa tibieza, frialdad y desaliento.
Sin embargo, aún encontrándose atrapado en ellos, escribió Noche Oscura, donde San Juan refiere que consiste en terribles pruebas que Dios envía al hombre para purificarlo. Y se reafirma este último significado, habla de una noche del sentido y de una noche del espíritu, respectivamente, al fin de que el alma pasa por la vía purgativa y la iluminativa, y una vez pasando estas, vendrá la vía unitiva, la cual es el deseo último del alma atormentada por la distancia que la separa de Dios y realización de su deseo de ser uno y total con Él. Antes de esta mística experiencia de unión con Dios, el alma experimenta una terrible sensación de soledad y abandono por parte de Dios, acompañada de tremendas tentaciones que si consigue vencerlas, el alma queda repleta del amor de Dios, pues Dios no deja ningún espacio vacío sin llenar. En esto se resume que San Juan se esforzó en luchar contra estos vicios y los combatió con valentía, con humildad, con el amor activo y sobre todo con una profunda aceptación de la voluntad de Dios y un gran amor a la cruz, a pesar que tuvo una vida difícil donde fue maltratado y humillado por sus compañeros. Él se llenó del amor de Dios, perdonándolos y renunciando a todo resentimiento, tibieza, desaliento y frialdad. Vivió alabando a Dios. Se puede decir que cuando más pesada fue la cruz para él, escribió los poemas más bellos al amor divino. La indiferencia es aquello que no nos importa, es ver el dolor en la gente y no sentirlo, es querer ser espirituales sin Dios, se es indiferente al prójimo sumergiéndose en el egoísmo, sin ayudar, el no querer ver ni oír lo que el otro padece. La mayoría de las veces el ser humano dice, mientras no me afecte a mí, todo está bien. Sin embargo, se es indiferente también cuando no se busca a Dios en la oración, en los sacramentos, se piensa en un ser creador, pero no para darle gracias ni para alabarlo. La misma dureza de corazón y la necedad hace que el alma pierda cualquier interés en su creador y por lo tanto le es indiferente. El hombre ha perdido el sentido del asombro, dice la cita bíblica en Lucas 7, versículo 32. Les tocamos la flauta y no han bailado, les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. El intercesor no puede dejar que la indiferencia lo derrote debido a que perdería el sentido de su ministerio. No tendrá ningún caso que lo fuera, al no sentir el deseo de buscar a Dios, al no preocuparse por su prójimo, por los problemas que azotan a la humanidad. No tendría sentido orar para nada, ni por nadie, se convierte en una asedia espiritual y se mata la fe. La indiferencia se mata con la caridad, el estar pendiente de las necesidades de nuestro prójimo. Esforcémonos en combatir la indiferencia con pequeños actos de amor y seamos humildes en pedir oración por nuestras necesidades, para cuando sintamos que ya no podemos contra esa prueba, recordemos siempre que Dios no nos pone pruebas mayores a los que podamos soportar. Esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 1, versículo 13. La indiferencia se mata con el amor a Dios, con la caridad y con la bondad y la fe. Impenitencia final. Procede de la falta de fe, de la incredulidad o indiferentismo. Satanás entibia las almas, las engaña con 1000 engaños producidos por la soberbia y el amor propio, concluyendo en arrastrarlas el pecado y les arranca la fe, precipitándolas en la desgracia de las desgracias, la impenitencia final. Para cada quien, Satanás tiene una forma de trabajar. Primero las estudia para ver cuál es su lado flaco. Con unas almas no descansa hasta llevarlas al pecado mortal y con las otras las entretiene y empolva con turbaciones, escrúpulos o imaginaciones cuando menos. No se presenta el demonio a las almas tal cual es, solamente con las que ya son suyas. En las almas buenas entra como espíritu puro, imitando sus efectos en cuanto puede, acomodándose a las cualidades y temperamentos de cada alma, atrayéndolas hipócritamente hacia el bien, hasta echar sus cadenas, hundiéndolas en el abismo de los demás desordenados e infames vicios. Su fin es la impureza, como elemento indispensable es la soberbia, el más o menos escala, ya que todos la llevan. El único fin de Satanás es el arrebatar la gloria a que soy acreedor y me corresponde, dice Jesús, de toda alma creada. El de perder eternamente las almas a quien aborrece con odio infernal porque ve en ellas reflejada mi imagen y semejanza, por satisfacer su gran soberbia en el triunfo propio. Nadie muere sin un instante de lucha decisiva en la cual triunfan a las gracias o a Satanás. No es que mi misericordia
dice Jesús, no la pueda salvar, sino que es muy dudoso el de la gracia para el alma soberbia, obstinada, impura, indiferente e incrédula. Lo que pasa es que con la vara de mi justicia obro, no faltando sin embargo mi bondad para con el pecador hasta el último instante de su existencia. Él es el que decide su fin, pero será bastante fuerte para resistir en su última hora los múltiples y formidables ataques de Satanás. El alma débil, atada por el pecado y consumida por los vicios que fueron todo durante su vida, ¿podrá invocarme quien se avergonzaba de tomar mi nombre en sus labios? Muy difícil, pero no imposible, es la conversión del alma en el último y supremo momento de su existencia, en el cual nada hay en su favor, más que los crueles remordimientos en que luchan la humillación y la desesperación. Esto lo vemos en el libro de la 409 a la 413. Tal vez algún intercesor esté pensando, este vicio no es para mí. Qué bueno que así fuera. Si cultivamos la fidelidad, sin embargo, puede haber personas allegadas a nosotros quienes estén despreciando la gracia de la penitencia. A nosotros nos toca orar por esas personas para que el Señor sea misericordioso con ellas y puedan abrir su corazón al amor de Dios y se conviertan, aunque sea en el último instante de sus vidas. En una ocasión, una persona a quien le dijeron Dios te bendiga, se asombró y comentó, nunca me habían bendecido. No recuerdo que mi madre lo haya hecho y lloró como un niño. Me sorprendió mucho y pensé, en cualquier momento podemos ser instrumentos de Dios para que la gracia pueda llegar a este tipo de personas. El vicio del desorden abarca a todos los otros, pues habita en el seno mismo de Satanás, autor de todos. Así como yo soy el mismo orden, dice Jesús, del cual se derivan desde toda la eternidad todos los bienes. Así Satanás lleva consigo a todo desorden. Este vicio quita la paz, por tanto el Espíritu Santo no puede acercarse ni morar donde hay desorden. Existe desorden en la memoria, en el entendimiento y en la voluntad del hombre. Existen todos sus sentidos, potencias. Existe desorden en sus actos interiores y exteriores. Este desorden, en menor o mayor grado, produce todos los pecados. Un alma ordenada no peca y si cae en alguna flaqueza, luego se levanta y ordena porque la oración la sostiene. Existe desórdenes en el comer, beber, vestir, dormir, recrearse y en todos los actos del cuerpo y también del alma. En el desorden de las pasiones está el pecado, por lo mismo en donde habita el desorden, o sea el pecado, la soberbia, la envidia, celos y además pasiones viles y rastreras no son más que un desorden, es decir, el completo desequilibrio de mis santas leyes. Jesús dice el día que el alma se ordena y se santifica, mientras no se ordena no se puede decir que sea mía, porque yo no acepto lo que es enemigo de mi divinidad. Los únicos remedios contra el desorden son la rectitud, el trabajo, la correspondencia y la fidelidad, unidas a una suma docilidad que deben tener con un director santo. La intercesión es un ministerio formado por Jesucristo, el intercesor supremo, representante del orden, de la obediencia, del equilibrio. Por ende, si queremos imitar sus virtudes, debemos empezar a trabajar en ordenar nuestra vida, a veces comenzando con cosas visibles, tal vez nuestra casa, el cuarto, los cajones, todo lo que esté dependiendo de nosotros, nuestra persona, el aseo personal, etc. Sin olvidar trabajar en ordenar nuestra mente, nuestros pensamientos, discernir si son orientados a la voluntad de Dios. Podemos empezar a escribir lo que notemos ajeno a su voluntad y determinar si viene en especial de algún recuerdo o alguna vivencia que me haya afectado mi personalidad y por ello actúo así actualmente. O bien viene de un factor que yo tenga que vencer, como la pereza de no ordenar y mantener limpio mi entorno. A veces nuestro desorden puede venir de nuestra niñez y tenemos que sanar estos recuerdos. Tal vez vivimos en casas desordenadas y nos acostumbramos a vivir así de grandes, sin darnos cuenta que tenemos que sanar una herida que nos ha ocasionado el pasado. Pidamos pues la gracia del Espíritu Santo que podamos sanar el momento de nuestro pasado en que el desorden se apoderó de nuestra mente y de nuestras vidas. La imprecaución es hija de la imprudencia y se anida en las almas frívolas, vanas y ligeras. Es compañera de la improvisación. Es una persona que no prepara ni prevé ni piensa y prepara con antelación las cosas que hará o las que necesitará.
La imprecaución altera la paz, provoca la ira, la cólera, entretiene a las almas y las hace perder el recogimiento y la serenidad. El remedio para la imprecaución es la previsión recta y ordenada, el reposo y la madurez que es capaz de dar luz para conocer y distinguir los actos propios y ajenos, para obrar con rectitud o certeza. Son también enemigos de este vicio y por supuesto el orden es el capital destructor de todos los vicios. Un intercesor siempre debe ser precavido, prudente, ordenado, debe ser astuto, pensar si realmente lo que vamos a hacer es voluntad de Dios, debe tener recogimiento para la oración interior y tener serenidad, confiar siempre en la misericordia de Dios, confiar en su actuar, pensar que nuestros tiempos no son los tiempos de Él, ni nuestros planes son los de Él, estar seguros que su plan es perfecto y estar atentos con todo lo necesario para lo que Él disponga, no sea que nos cierre la puerta como a las vírgenes descuidadas. Confrontémonos en Mateo 25, versículo 3. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban sin llevar más aceite consigo.